encontramos con Carlos Bernal. Les cuento, él es publicista de profesión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él es director del programa de Salsa Total en Escenario Radio. También les quiero contar que él es actor de doblaje de canales internacionales como Nat Geo, Universal, entre otros, y es locutor comercial. Carlos, ¿cómo se siente hoy? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí con todos ustedes para contar un poquitico de historia. Siendo publicista de profesión, ¿cómo llegó a la radio? Llegamos a la radio precisamente por la profesión, después de un año de pasar hojas de vida y no tener más que hacer, como dicen por ahí, me proponen trabajar en radio, pero no me dijeron vamos a trabajar en radio, sino simple y llanamente me dijeron, Carlos, ¿se le mide a vender radio? Entonces dije yo, sí, claro, me imaginaba en ese entonces que era vender radios físicos. Y bueno, pues ¿será que sí? Digamos que empecemos a vender radios. Pero, oh sorpresa, cuando me dicen que era RCN Radio, allí obviamente después de haber terminado mi carrera y un año sin hacer absolutamente nada, pues me dieron la oportunidad, ingresé con todos los estudios requeridos y con todos los exámenes para el ingreso a esta importante empresa y empiezo a trabajar en RCN Radio como ejecutivo de cuenta. Sí, señor. Bueno, le quiero preguntar por qué un programa de salsa. Un programa de salsa. Digamos que la salsa es parte de mi vida, digamos que crecí escuchando la música, que crecí viendo a mi padre colocar los diferentes acetatos, otrora, cuando llegaba con los discos de la Sonora Matancera, de la Sonora Ponceña, de Cortijo y su combo, y empieza uno desde pequeño a crear ese gusto por esa música, y adicionalmente mi papá es un buen bailarín, entonces viéndolo y escuchando esa música, empezó a gustarme y a medida que fui creciendo, pues obviamente le tomé muchísimo más gusto a este ritmo que es la salsa y empecé a investigar un poquitico más allá de lo que se sabía, de lo que se tenía en el momento, para empezar a conocer a través del mundo todo lo que es esta excelente música. Para usted, ¿cuál es el artista más grande del ritmo salsa? Bueno, eso es una pregunta complicada porque hay diferentes artistas y de pronto en los diferentes géneros, en la bomba, en la plena, en el guaguancó, en bugalú, en cha-cha-cha, bueno, en tantos géneros que confluyen en la palabrita salsa, que es muy complicado decir que un artista específico me llegue a gustar. Hay varios, dentro de ellos tenemos que traer a la memoria al mismo Rafael Cortijo, tenemos que traer a Ismael Rivera, tengo que traer a colación a Héctor Lavoe, a Chamaco Ramírez, a Chiribico Dávila. Aquí me quedaría toda la entrevista diciendo cuáles son los preferidos, entre otros. Hay muchísimos que me gustan. Y entonces, ¿la canción que más le gusta? Otra pregunta complicada porque decir que me gusta una determinada canción depende de la situación también. ¿Qué canción? Si es de amor, si es de desamor, si es de familia, si es de rumba, si es invitación para ir a bailar, si es porque lo dejó un amor. Bueno, hay tantas y tantas canciones que le pueden gustar a uno que es muy complicado decir esta específicamente me gusta. Hay una que de pronto cada vez que la escucho siento ese gusto, que es Mujer Divina, y es porque a las mujeres hay que valorarlas como son, y es un excelente tema que lo hace el mismo Cheo Feliciano. Creo que es uno de los temas preferidos, sin desconocer obviamente muchísimos títulos más. Para finalizar la entrevista, quiero preguntarle cuál es la anécdota más difícil que tiene detrás de un micrófono. La anécdota más difícil, bueno, son muchas porque detrás de un micrófono nadie sabe qué pasa y específicamente cuando se trabaja en radio, porque lo único que escuchan al otro lado es la voz, pero no saben tras bambalinas qué pasa. Estaba presentando un noticiero en Radio Capital que se llamaba Capital Noticias, con César Gutiérrez Tatis, una de las grandes voces de Colombia, y no llegó a tiempo quien era el presentador en ese momento del noticiero y yo simplemente leía las noticias. Como no llega, el programa tiene que empezar a sonar. Y hago referencia a esto porque hoy es 17 de abril del 2015 y tenía que abrir con esa fecha. Pero estaba tan asustado y me dio tanto miedo ver el bombillo rojo al aire que inicié muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy es 17 de abril del 2000, me comí como unos años atrás del mismo susto y al otro lado yo ni siquiera me di cuenta que había cometido ese error,
hasta que llegó César Gutiérrez y me dijo, hay que estar más pilas, hay que estar en la jugada, porque esto no puede suceder. Esa es una de las anécdotas de mala comunicación y de lo que en el momento hice. Y otra es también leyendo noticias en Norte Noticias, estoy sentado muy bien y hay una parte donde leemos 10 noticias, 4 de Bogotá, 3 nacionales, 3 internacionales, para hacer la 10, y la llamamos así, la noticia 10, y empecé a leer, y cuando leí, el asiento donde estaba se me fue para atrás y me caí. Obviamente hay que bajar sonido de consola, todo más, seguir con una cortina, y después de risa, volver otra vez al aire. Esas son de las anécdotas que pasan en radio. Cosas que suceden. Bueno, Carlos, muchas gracias por la entrevista concedida. A ustedes muchísimas gracias y siempre estaré dispuesto cuando lo necesiten y que sigan ustedes en este camino de la comunicación.